Lo voy a repetir. Hay gente que cree que lo que ellos tienen no es suficiente para Dios glorificarse. Le voy a decir que si Cristo hubiera estado buscando gente preparada, no va al mar de Galilea, sino que se dirige derecho al templo a buscar a los fariseos. Jesús hubiera ido a buscar a los que estudiaban la ley, pero él sabía que allí lo único que iba a encontrar era sepulcro blanqueado, porque tenían una palabra que no entendían. Cuando Brian me habló de este tema, lo sentí en mi espíritu. Porque cuántas veces no hemos cambiado, cuántas veces nos ponemos nuestra mejor ropa, cuántas veces posteamos lo mejor en Instagram y por dentro estamos deshechos. Cuántas veces le hemos dado a notar a la gente que estamos bien, cuando nosotros sabemos que tenemos que ir como Jeremías a la casa del alfarero para que nos rompan de nuevo. Pero preferimos estar bien delante de los hombres y no delante de Dios. Y yo sé lo que es estar ahí. Todavía estoy ahí siendo reiniciado. Cuando entendí que es mejor estar bien delante de Dios, a mí no me importa lo que piense la gente. Y muchas veces somos líderes en la iglesia y llegamos un domingo y a la hora de la administración van donde nosotros para que oremos por alguien. Y nosotros rotos por dentro, rogando que alguien ponga la mano sobre nosotros. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en Nueva York. Permítame leer unos cuantos versos bíblicos. Si lo tiene ahí, busque Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versos 17 y 20. Estaré leyendo también en Lucas 22, 31, 34. También leeré en Marcos 16, 7. Cuando lo tenga, dígame. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, el llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, ellos no pensaron en decirle a Jesús: mañana venimos y dejamos la red, o déjame ir a casa a resolver algo para dejar la red. Dice que en el mismo instante dejaron sus redes y le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Lucas 22, capítulo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido poder, diga poder, para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto. Lo voy a leer otra vez. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú Simón, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Marcos 16, verso 7. ¿Sabe por qué amo leer la Biblia? Porque en un tiempo de mucha farándula y de muchas palabras vanas, yo entiendo que lo único que cambia la vida de una persona es la palabra de Dios. Donde no podemos ni añadirle ni quitarle. Ella sola hace conforme a lo que fue enviado. Marcos 16, 7 dice: pero él les dijo, voy a leer 6 y 7, pero voy a enfocarme en algo. Simplemente voy a leer el 6 para ubicarnos todos en la misma página, pero abundaré en el verso 7. Pero él les dijo: no se asusten ustedes que buscan a Jesús de Nazaret.
el que fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y aquí voy con lo que quiero hablar. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. Vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Él va a Galilea. ¿Usted sabe a qué iba Cristo a Galilea? Escuchen, a reunirlos de nuevo. Él va a Galilea. Pero ¿a qué Jesús va a Galilea? El mensaje fue claro. Él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Y dice, allí lo verán tal como Él dijo. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos en esta hora. Háblanos en esta hora que lo necesitamos. Reinicia nuestra vida. Queremos comenzar de nuevo. Estamos dispuestos esta noche a comenzar de nuevo. Yo quiero, Dios, que tú me reinicies, que tú me cambies y que tú me pongas en el lugar de donde yo nunca debí salir. En el nombre de Jesús. Puede sentarse, pero puede seguir alabando al Señor. Gracias a Darlene y a Brian. Son amigos hace muchos años y han sido de bendición a nuestras vidas. Amén. Reinicio. Quisiera comenzar con decir que la palabra reinicio, así como dijo Brian, tiene el significado de volver a empezar. Reinicio significa volver a empezar. Entre los sinónimos de esta palabra está retomar, reanudar, continuar, restablecer. Escuche esto: reavivar, restaurar, renovar y reactivación. En los versos que yo acabé de leer, cabe notar que cada palabra establecida y dicha lo que está es reavivando a alguien, restaurando a alguien, renovando a alguien y reactivando a alguien. En la primera porción de las escrituras que leímos, la Biblia relata que Jesús comenzó a predicar. Y cuando comienza a predicar, lo primero que empieza es a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Me llama la atención que Jesús comienza con el mismo mensaje que había comenzado Juan, dando a entender que Él le estaba dando continuidad a lo que Juan había dicho. A tal punto que todo aquel que escuchara a Jesús diciendo lo mismo que Juan, dijera: posiblemente de este hombre era que Juan estaba hablando. Y la Biblia sigue diciendo que caminando, prácticamente así mismo lo dice que andando junto al mar de Galilea. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay gente que cree que lo que ellos tienen de Dios es insuficiente para Dios hacer algo positivo en ellos. Lo voy a repetir: hay gente que cree que lo que ellos tienen no es suficiente para Dios glorificarse. Le voy a decir que si Cristo hubiera estado buscando gente preparada, no va al mar de Galilea, sino que se dirige derecho al templo a buscar a los fariseos. Jesús hubiera ido a buscar a los que estudiaban la ley, pero Él sabía que allí lo único que iba a encontrar era sepulcro blanqueado, porque tenían una palabra que no entendían. Y la Biblia dice que Él estaba ¿dónde? En el mar. Porque a Dios le plació reiniciar gente que nadie conoce. Lo vil y lo menospreciado fue lo que Él cogió para avergonzar a aquellos que se creen que son algo. Él hubiera ido al templo a buscar. Dijo: yo no voy a perder mi tiempo. Yo voy a ir donde yo sé que puedo encontrar gente que pueda moldear. Y dice la Biblia que se encontró con Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Y mirándolos de frente es claro con lo que le dice: vengan, que yo a ustedes lo haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia que en ese mismo instante ellos dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. La Biblia sigue relatando que ahí también estaba Juan y su hermano. Y la Biblia dice que específicamente ellos estaban haciendo lo mismo, lavando sus redes, porque habían terminado de pescar.
Y dice la Biblia que dejando sus redes, diga conmigo, mi sustento, y dejando su padre, familia. En una ocasión él dijo: el que no deje padre y madre, el que no ame a padre, madre, hijo, más que a mí, no es digno de mí, porque yo mismo me despojé de mi papá. Dice que dejando a su padre y la barca, siguieron a Jesús. Cuando Jesús llamó personalmente a sus discípulos, Él conocía sus imperfecciones. Cuando Jesús los llamó a ellos, Jesús sabía que ellos iban a tropezar. Cuando Jesús te llamó a ti, Él sabía que tú ibas a tener falta de fe. Cuando Jesús te llamó a ti, Él sabía que tú ibas a cometer muchos errores. Hay gente que cree que el error que ellos cometieron hoy, pusieron a Dios de sorpresa. Eso no sorprendió a Dios, porque Él que conoce todas las cosas desde antes de la eternidad. Y hay gente que se está estancado creyendo que Dios se olvidó de ellos por un error que cometieron. Del Jesús que estoy hablando, que llamó a unos hombres que estaban pescando, Él llamó a Pedro, un hombre que anduvo todo el tiempo con Jesús y nunca soltó el cuchillo que tenía arriba, por si acaso un día lo iba a necesitar. Y el día que lo necesitó, dice la Biblia que lo sacó y le cortó la oreja a alguien. Él eligió a Judas. Cristo sabía que Judas era un amante al dinero. Y un día una mujer entra a la casa de un fariseo y Jesús estaba sentado. Y dice la Biblia que esa mujer, viendo que Jesús estaba ahí, se desarmó delante del maestro. Y el perfume caro que tenía, dice que lo rompió. Imagínense que cuando usted se usa un perfume bueno y usted llega, la gente dice: wow. Y dice que un perfume de alabastro había costado todo su salario. Y dice que lo derramó. En ese mismo instante, toda la multitud miró a la mujer. Y dice la Biblia que esa mujer, estando allí, empezó a llorar. Se derramó delante del maestro. Dice que con su cabello secaba sus pies, con sus lágrimas los mojaba y con ese aceite lo ungía. Pero se levantó Judas y dijo: está muy mal hecho lo que tú estás haciendo. Ese dinero de ese perfume lo hubiéramos tomado nosotros y se lo hubiéramos vendido y dado a los pobres. A él no le interesaban los pobres, a él lo que le interesaba el dinero. Él sabía que de ese dinero él podía tomar algo para él. Pero Jesús lo llamó. Había un hombre que se llamaba Juan, el discípulo amado. ¿Sabe por qué le dicen discípulo amado? Porque era un hombre que era falta de afecto, tenía falta de amor. En la mesa del maestro dice la Biblia que cuando van a partir el pan, él se le recuesta al maestro y escucha sus latidos del corazón. Y en ese mismo momento, ese hombre que en un momento tenía falta de amor y falta de afecto, es el mismo hombre que escribe: el verdadero amor echa fuera el temor. Es que cuando Dios llega, Él cambia todo automáticamente. Y cuando te reinicia, tú no vuelves a ser el mismo. Señores, tú no eres una copia actualizada de algo. Cuando Dios te sacó del mundo, dice que todas las cosas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Señores, tú no estás actualizado. Dios no te actualizó a ti. Él te hizo una cosa nueva, una nueva criatura. Hay gente que cree que Pablo estaba hablando alegorías cuando dijo que ya no vivía él. Él dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Cristo en mí. Sin embargo, Cristo, que no anduvo con Pablo, entendió eso. Y al momento que Jesús se lo dijo a sus discípulos, ellos no entendieron. Jesús le dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, mi Padre y yo vendremos y moraremos en ustedes. Diga conmigo: reinicio. ¿Sabe lo que me sorprende? Que cuando Dios te va a reiniciar, Él te va a meter a su palabra. Si no, pregúntenle a los discípulos que Jesús le dice: ustedes ya son limpios por la palabra que yo les he hablado. Porque hay gente que cree que esta palabra simplemente está escrita. No, estas son palabras que dan vida. Me llama la atención que Cristo le dijo a los fariseos: ustedes creen que en las escrituras está la vida eterna. Están equivocados. Las escrituras dan testimonio
de mí, que soy la vida. Y tengo la vida y ustedes no la quieren porque ustedes no vienen a mí. Dice que teniendo la palabra, le dice, ustedes son sepulcro blanqueado. Se ven bien, se visten bonito, se saben la Torah, la explican bien, pero están vacíos. Porque tienen una palabra que no entienden, que no saben. Y estos hombres que Jesús llama son hombres como tú y yo, que tienen deficiencia, falta de fe, que quizás lidiamos con falta de perdón, quizás tenemos falta de amor. En Lucas 6 dice que Jesús subió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando descendió, llamó a los discípulos. Jesús tenía muchos discípulos, pero no es hasta ese momento que Él elige 12 apóstoles. ¿Quién lo eligió? Dice la Biblia que Él pasó la noche orando. Pasando la noche orando, desciende y escoge a 12. Hay decisiones que tú no las puedes tomar hasta que tú no ores. Jesús subió al monte y de allá hacia acá bajó con una respuesta de 12 hombres. Y ahí mismo los llama a todos por su nombre. Había muchos, pero Él eligió a 12. Ahí entendí lo que Él dijo en Juan 15. Él dijo, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo. En aquel tiempo quien elegía al maestro era el discípulo. Cristo rompió con eso y dijo, no, yo voy a elegir lo que yo quiero para sacar de ellos lo que yo quiera. Diga conmigo, reinicio. Por eso en Juan 15 también, cuando empieza a orar, dice, Padre, todo lo que tú me diste, ninguno se perdió. Simplemente se perdió el que era de perdición. Un error temporal, escuche eso. Un error temporal no va a dañar un plan de Dios en tu vida. ¿Y de qué me estás hablando? Estoy hablando de David. Que David era un hombre que Dios se le aparece a Jonatán, al profeta Natán, y le dice, dile a David que él es mi siervo. Dile a David que yo lo escogí. Dile a David que él va a ser, que él es mi pastor, que yo lo llamé. Y 2 capítulos después David va y se acuesta con Betsabé, que hay en pecado. Lo que me llama la atención de eso, que cuando usted ve Hebreo 11, aparecen cualidades de David, pero no aparece su error. Cuando usted ve Hebreo 11, habla de Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida porque fue desobediente. Mas sin embargo, en Hebreo 11 solamente aparecen las hazañas y la grandeza de Moisés. Señor, en Hebreo 11 aparece Jacob, que Jacob quiere decir usurpador. La Biblia dice que este hombre aparentemente bendecido, porque hemos creído que el que tiene carro, casa, dinero es bendecido. Y usted ve que se suicida el rico como se suicida el pobre. La bendición no tiene que ver ni con lo económico ni con lo terrenal. La bendición es una posición que tenemos en Cristo, sentados juntamente con Él. Y la Biblia dice que Jacob hace pasar el río a su esposa, a su ganado, a su siervo, y se queda solo. Y yo dije, ¿por qué se quedó solo? Dice la Biblia que en ese mismo momento se le aparece el ángel. Le dice, si tú no me bendices, tú no te vas de aquí. El ángel le pregunta, ¿y cómo tú te llamas? Porque tú me estás pidiendo una bendición, pero con el nombre que tú tienes no te la puedo dar. Porque yo no sé si usted sabía que el nombre tuyo, la procedencia de alguien depende del apellido y del nombre. Porque tu apellido dice de dónde tú vienes, tu nombre dice hacia dónde tú vas. En República Dominicana, todo el que es Martínez y Reyes es del este, el que es González del norte, y la gente dice, viene de por ahí, por el apellido. Pero ese no es mi nombre. De ahí yo vengo, pero para ahí yo no voy. Escuche, lo que el ángel le está diciendo, algo que él no entiende. Él está diciendo,
Jacob significa usurpador, y yo te quiero que tú seas padre de multitudes. Te vas a llamar Israel. Por eso cuando Cristo se encuentra con Pedro, dice: no te llamará más Simón, vara que mueve el viento. Te voy a llamar Pedro, roca firme. Diga conmigo: reinicio. Pedro, para donde tú vas no puedo llevarte con ese nombre. Tengo que cambiarte el nombre. Ya no te vas a mover. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, vas a hacer que se vas a parar de frente de quien sea y vas a decir lo que yo te diga. Orden de procedencia. Dios hizo con estos hombres todo lo que Él quería. Mi pregunta para ti esta noche: ¿tú crees que Dios no lo puede hacer contigo? Lo voy a repetir. ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer contigo? Jesús duró con sus discípulos 3 años y medio. Ahí escucharon sus enseñanzas, vieron milagros, hicieron milagros. Jesús le explicaba a sus discípulos lo que no le explicaba a la multitud. Cuando Jesús enseñaba, los discípulos estaban delante y pretendían entender lo que Jesús decía, y se paraban con cara de que ellos sí saben. Y Jesús enseñaba, ellos se paraban y decían: wow, amén, qué palabra, líder. Y cuando se iban detrás de cámara le decían: nosotros no entendimos lo que tú dijiste. ¿De qué se trata? No entendimos. Y la Biblia dice que Cristo les explicaba todas las cosas. En Lucas 22:31, busque Lucas 22:21, que quiero 31, quiero detenerme ahí. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha solicitado poder para zarandearlos como a trigo. Oiga, ¿quién solicitó poder? ¿Quién? Satanás. Es tiempo de que despertemos de estar pensando que el diablo y Dios son enemigos. Aló. Porque para tú enfrentarte a un enemigo tienes que tener la misma capacidad. Cuando yo lo vi a él cantando aquí, ¿cómo tú te llamas, líder? A José. Yo dije: wow, si yo me paro ahí adelante y lo desafío a una pelea, todo el mundo aquí va a decir: yo me voy con José. No porque conoce a José, sino porque está viendo que hay una... ¿Y cómo Dios va a tener enemigo si Él es el Todopoderoso? Aquí está diciendo que Satanás solicitó poder. Señores, pero el diablo tentó a Jesús. ¿Usted cree que no lo va a tentar a usted? Y dice la Biblia que permitiéndoselo Jesús, le da una respuesta. Dice: Pedro, tranquilo, que yo he rogado al Padre que tu fe no mengue, no caiga, no falle. Y yo dije: pero ¿cómo que no falle? Y Pedro como que se descarrió. Eso fue lo que pasó con Pedro. Dice: yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Pedro tropezó, Pedro cayó, pero la oración de Cristo fue eficaz. ¿Sabe por qué fue eficaz? Por lo próximo que dice el verso. Escuche: y tú, cuando te hayas vuelto. Ahí está hablando de que se fue. Pedro no entendió. Él está diciendo: tú, cuando te hayas vuelto, tú vas a fortalecer a tus hermanos. Ray, ¿de qué me estás hablando? Del último verso que leí. Díganle a los discípulos y díganle a Pedro, que también se había apartado. Señores, no solo zarandeó a Pedro, zarandeó a los 12, porque cuando Cristo estaba crucificado, ninguno estaba allí. Había uno y estaba lejos. Fueron zarandeados. ¿Sabe para qué se zarandea? Para separar el trigo de la paja. Y eso es sumamente fuerte. Y el movimiento fue tan fuerte que no quedó uno solo. Pero Jesús dijo:
cuando tú te vayas vas a volver. Hay gente que se fue, que tú crees que nunca va a volver. Están siendo zarandeados, pero vuelven a la casa. Están siendo movidos, pero vuelven a la casa. No dejes de orar. Ellos se fueron, sí, yo sé que se fueron. Yo sé que cometieron un error, se apartaron, se descarriaron. Señores, a Pedro se le olvidó el llamado. Pedro anduvo con Jesús, Pedro dormía, Pedro sentía, Pedro escuchaba y se apartó. Ray, la Biblia no dice eso, ¿o no? El llamado fue pescadores de hombres. Y cuando Cristo muere, ¿dónde Cristo lo encuentra? Hijitos, tiren a la red a la derecha. Dice Pedro, yo conozco esto. Juan se levanta y dice, es él. Pedro no sabía que era Cristo y Juan se levanta y dice, yo sé lo que se siente estar pegado de él. Él es el que está diciendo que tiremos la red de nuevo a la derecha. Se apartó del llamado. ¿Y sabe dónde Cristo lo fue a buscar? Donde ellos se habían desviado. Estaban pescando. Ellos no estaban supuestos a estar tirando lazo ni a estar tirando red. Eran pescadores de hombres. Y para usted es fácil decir, oh, Cristo eligió a 2 y usted lo lee en la Biblia muy fácil. Pero cuando yo me puse a estudiar y a leer, dije, pero lo que Cristo está haciendo es delegando a 12 hombres para que continúen una obra para cuando Él se vaya. Señores, yo no sé de construcción. Usted no me puede mandar para su casa de que a romper, de que a poner clavos, de que a poner luces, porque yo no sé de eso. Usted va a buscar a alguien experto. Y ellos eran inexpertos. Pero Cristo no estaba contando con sus habilidades. Por eso le dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, no desciendan de aposento hasta que el Espíritu Santo no descienda sobre ustedes. Cuando el Espíritu Santo descendió, Pedro se levantó y dijo, aquí nadie está bebiendo. Y todo el mundo miró, pero ese Pedro, sí es Pedro, porque ahora el Espíritu estaba sobre él. Aquí nadie está tomando porque no son horas de eso. El Espíritu Santo vino tal como Él lo dijo. Mi pregunta es, ¿qué te impide comenzar de nuevo esta noche? El varón dijo algo que yo dije, wow, es verdad. No hay que esperar el 31 para hacer una promesa. Mire, hace años que ya yo dejé eso. Todos los años decía, Padre, yo te prometo que yo voy a hacer, que yo voy a decir, que yo... Y me pasaba el año entero. Me recuerdo que el año antepasado di en la 11:59. Cuando di en la 12 dije, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Porque cada vez que digo algo me devolvo. Y después tengo que decir, Padre, perdóname porque no hice nada. Nada de lo que tú me dijiste. Marcos 16:7 dice, pero id, decid a los discípulos y a Pedro que Jesús va delante de vosotros como os dijo. ¿Sabe por qué especifica Pedro? Porque de todos los discípulos, ellos se fueron, pero el único que lo negó fue Pedro. Ninguno estaba en la cruz, pero el único que lo negó fue Pedro. Ray, ¿cuál es la diferencia? Porque no es lo mismo. Él es más culpable. Porque él dijo, yo mi vida la pongo por ti, tú lo sabes. Le dijo Jesús, no te ponga a hablar cosas que tú no conoces. Ciertamente te digo que cuando el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Maestro, que esto no acontezca. Pedro, cállate, yo sé lo que te estoy diciendo. En ese momento, cuando el gallo canta, que él lo niega, me llama la atención que justamente antes de negarlo la 3ª vez, dice, yo no conozco a ese hombre. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que alguien se le acercó y dijo, Señor, yo quisiera creerte, pero que ya tú estás hablando como... Señores, Cristo se había impartido en Pedro y Pedro no se había dado cuenta. ¿A usted no le pasa que hay gente que te dice, tú tienes algo grande de Dios? Todo el mundo lo ve menos tú. Y yo digo, ¿será que no está orando, no está buscando? No, es que cada quien habla de acuerdo a la revelación que tiene. Si no, pregúntele a la gente que decían, ese es el hijo de María, ese es el carpintero, ese es el hijo de José. Y Juan lo vio y dijo, espérate, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada quien habla conforme a la revelación que tiene.
Hay un viejito en mi iglesia que yo amo esa. Mira, Rosita y Juan, yo amo esa gente. Yo en mi peor momento, sí, porque hay que decir la cosa como, aunque no me inviten más, ya me invitaron, pero la apariencia no va conmigo. Mi esposa a veces me ha visto y dice: tú ni estás leyendo, no estás orando ya. Eso no pasa aquí, eso pasa para donde yo vivo, para allá, para New Jersey, lejos. Eso aquí no pasa. Eso aquí no pasa. Pero es increíble ver cómo a veces nos negamos nuestra realidad. Y este señor, cada vez que me ve, mire, yo siento como que Dios que me abraza. Y en mi peor momento me decía: mijo, Dios te está usando, Dios te va a usar. Y yo, pero es que no está orando, no, o sea, no entiendo. Me decía: Dios te va a usar y Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y Señor, él se ponía a llorar cuando me lo decía. Y venía la doñita, esposa de él, y me abrazaba y empezaban a llorar los dos, que yo tenía un llamado de Dios. Y yo desbaratado por dentro. Yo decía: pero qué llamado esta gente están hablando. Y un día cuando leí esto dije: wow. Lo que pasa es que el que está perdido soy yo. Yo hace rato que vieron cosas que yo no he visto. Ellos están orando por cosas que yo no sé. Y eso es lo que va a hacer que Dios haga algo en tu vida. Señores, la oración de la gente es poderosa. Hay gente que está orando por ti y tú ni siquiera lo sabes. No estás de pie por tu propia fuerza. Alguien está orando por ti. Mire, váyase a pecar lo más lejos que usted quiera. Váyase. No sé si usted le ha pasado que en su peor momento siempre alguien viene y te da una palabra. Y no estoy hablando de una palabra profética, veo, que ve y ve una jota y eso no me mueve. Yo entendí que si esta no me cambia. Usted quiere una profecía, búsquela aquí. Usted quiere que Dios le, búsquela aquí. Las veces que yo he llorado fue porque un día empecé a leer y me encontré con una palabra que mi espíritu la anhelaba. Hace como 3 domingos o 2 domingos yo estaba en mi iglesia y estaba todo el mundo cantando y yo me sentía como raro. Y de repente levanté mis manos y empecé a cantar. Señor, a mí nadie me puso la mano. Nadie. Yo sé que cuando yo empecé a adorar al Señor, yo caí. Que cuando yo me vine a dar cuenta, tenía como la cabeza entre los pies y como abajo de... Entonces, habían unos bancos y yo estaba abajo de los 2 bancos. Y después que yo me paré de ahí, le dije al hermano mío: ¿y cómo yo caí ahí abajo? O sea, señores, para que Dios lo toque, nadie tiene que imponer sus manos. Hay gente que se siente que está solo y viene a la iglesia y no siente nada. Y un súper espiritual dice: tú no estás sintiendo a Dios porque tú no lo estás buscando. ¿Y quién te dijo que buscarlo hace la diferencia? Él se le revela a quien Él le da su voluntad. Lo que pasa, pastora, que no han vendido que si tú no sientes a Dios, estás seco y estás antipático, no estás orando, no estás ayunando, no estás buscando. Sobre mí hay una promesa. Que aunque yo la vea, no la vea, la siento, no la sienta. Dice que Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del... Señores, no es que yo siento que si siento al Espíritu Santo, que si no lo siento. Hay veces que usted no siente nada, pero hay una promesa de Dios sobre tu vida. En la abundancia, en la escasez, en la enfermedad. Oh, gloria a Dios, donde quiera que te encuentre, el Espíritu Santo está contigo porque Cristo lo prometió. Póngase de pie. Y yo vine a hablar con gente que tiene que reiniciar hoy mismo. O sea, no podemos esperar mañana, no podemos. Hoy. Y hay una parte que cada vez que puedo decirlo, lo digo. Porque yo me he visto ahí. Cuando Cristo vio a Pedro, le dijo: Pedro, te voy a preguntar una sola cosa y yo quiero que tú me respondas. Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, tú sabes que te amo.
A los par de segundos, Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, tú sabes que yo te... La última vez que Cristo le preguntó, dice que se entristeció y dijo, maestro, tú sabes que sabe que sabe. ¿Sabes lo que significa eso? Aunque yo fallé, aunque te negué, aunque me fui, tú sabes que yo te amo porque tú conoces todas las cosas. Ahí Cristo, entendiendo lo que estaba pasando con Pedro, dijo, pues entonces apacienta mis ovejas. Las cosas viejas pasan y todas desde aquí son hechas nuevas. Alguien tiene que levantarse hoy. No puedes esperar mañana. Tiene que ser. Señores, el único que mete la mano en el fondo, en el fango, y no se ensucia es Cristo. No importa qué tan lejos te haya sido, Él puede meter la mano al fango y sacarte. Y aquel hombre le dijo, si tú quieres, sáname. Jesús le dijo, esta noche quiero decirte que sí quiero. Y aquella misma noche quedó limpio. Sí quiero. Sí quiero.